Buenos días, mi nombre es Santiago Hernández, soy estudiante de la Universidad Veracruzana de la licenciatura médico cirujano. En este video hablaremos sobre el desarrollo del sistema respiratorio durante la gestación. La respiración se define como el proceso de transportar oxígeno hacia el interior de los tejidos y de dióxido de carbono en sentido opuesto. Este proceso es vital para la supervivencia y el organismo se prepara durante toda la gestación. El sistema respiratorio está constituido por nariz, laringe, tráquea, bronquiolos, pulmones y alvéolos. Los pulmones son los órganos centrales y tienen la función de oxigenar la sangre. Esto lo hacen en la membrana alveolo-capilar que se encuentran en los alvéolos. Comencemos hablando de la formación de la nariz y de la cavidad nasal. La nariz se desarrolla de la porción lateral de la prominencia frontonasal a partir de la cuarta semana. En la imagen A tenemos una visión lateral y en la imagen B una visión frontal del embrión. Aquí se encuentra en la cuarta semana y esta es la prominencia frontonasal. El mesenquima de esta prominencia frontonasal se origina de las crestas neuronales y durante su formación hay una interacción importante entre ectodermo y mesenquima. La primera manifestación de la nariz son dos engrosamientos bilaterales del ectodermo superficial, llamadas placodas nasales, que se encuentran en la porción ventral y lateral de la prominencia frontonasal. Aquí se encuentra la placoda nasal y aquí se encuentra otra. Al inicio, las placodas son convexas, pero comienzan a deprimirse en el centro transformándose en foveas nasales. El mesenquima de los bordes de las foveas prolifera y da como resultado las prominencias nasales. Estas son las prominencias nasales. La azul es la prominencia nasal media y la amarilla es la prominencia nasal lateral. Hacia el final de la quinta semana comienzan a migrar los procesos maxilares, que se encuentran aquí, hacia la línea media. Con esta migración también se mueven las prominencias nasales. En este punto, las prominencias nasales se encuentran separadas de la prominencia maxilar por medio del surco nasolagrimal, pero al final de la sexta semana, este surco va a crear una comunicación entre la prominencia nasal y la prominencia maxilar. Conforme se desarrollan las prominencias nasales, las foveas nasales se profundizan y forman los sacos nasales primitivos. Finalmente, estos sacos se fusionan y forman la cavidad nasal primitiva, que está constituida por un fondo, que es la membrana buconasal o membrana oronasal, que comienza a romperse durante la sexta semana y esto crea una comunicación entre la cavidad nasal y la cavidad oral. Por otra parte, las prominencias nasales mediales se fusionan para dar origen al tabique nasal. Aquí se encuentra el tabique nasal. La imagen B es una vista de cómo se va a ver el embrión. Se ven el surco subnasal, los ojos y relativamente la nariz. Cuando el embrión tiene 4 semanas, el divertículo respiratorio, que también es llamado yema pulmonar, aparece como una protuberancia carnosa de la pared ventral del intestino anterior. Aquí está el divertículo respiratorio y este es el intestino anterior. La aparición y el lugar de la yema van a depender de un incremento del ácido retinoico, que es el principal metabolito de la vitamina A. La vitamina A la encontramos principalmente en las verduras y es esencial tanto en el desarrollo embrionario como mantener el crecimiento en el adulto. En el pulmón, el ácido retinoico induce la formación y septación alveolar durante el desarrollo y periodo postnatal. El exceso o deficiencia de este ácido retinoico produce varias anomalías y en el pulmón causa hipoplasia, que es el desarrollo incompleto o detenido de un órgano. En esta radiografía se observa que falta una parte del pulmón derecho. El aumento del ácido retinoico produce una sobreregulación del factor de transcripción TBX4, expresado en el endodermo del tubo intestinal. Donde se encuentra el divertículo respiratorio, va a inducir a la formación de la yema y así como la continuación del crecimiento y de la diferenciación
de los pulmones. La ramificación pulmonar va a sufrir una detención si hay ausencia de este TBX4. El epitelio del revestimiento interno de la laringe, tráquea, bronquios y pulmones proviene de origen endodérmico, mientras que los componentes cartilaginosos, musculares y de tejido conectivo proviene del mesodermo explácnico. Al inicio, la yema pulmonar mantiene comunicación abierta con el intestino anterior, pero luego el divertículo se expande caudalmente y dos crestas longitudinales, llamadas crestas traqueoesofágicas, lo separan del intestino anterior. Cuando los bordes se fusionan para formar el tabique traqueoesofágico, el intestino anterior se divide en una porción dorsal, que será el esófago y dará origen al sistema digestivo, y una porción ventral, que será la tráquea y las yemas pulmonares, que darán origen al sistema respiratorio. El orificio laringio mantiene una comunicación entre el divertículo respiratorio y la faringe. Las alteraciones de la separación del esófago y de la tráquea o del tabique traqueoesofágico producen atresia esofágica con fístulas traqueoesofágicas. Esto se produce porque el esófago no tiene un buen desarrollo y ocurre en 1 de cada 3.000 nacimientos. En el 90% de los casos, la parte superior del esófago termina en una bolsa ciega y la parte inferior termina como una fístula entre el esófago y la tráquea. Una fístula es una conexión anormal entre dos órganos, como se puede ver aquí. La laringe se origina del cuarto y sexto arco faringio. El mesenquima del extremo craneal del tubo laringotraqueal prolifera y origina tumefacciones aritenoides bilaterales. Una tumefacción es la hinchazón de una protuberancia blanda en el cuerpo. Aquí están las tumefacciones aritenoides. Estas tumefacciones crecen hacia la lengua, convirtiéndola la abertura tipo hendidura, o sea, el orificio laringio, en un estrecho faringio con forma de T. Aquí se ve la forma de T. Más tarde, el mesenquima de los dos arcos se transforma en cartílago tiroides y cricoides y en una visión posterior en cartílago aritenoides. El epitelio laringio también empieza a proliferar y la recanalización de la laringe ocurre normalmente hasta la semana 10. Los ventrículos laringios se forman durante este proceso y estarán limitados por pliegues de la mucosa que se van a convertir en las cuerdas vocales y por los pliegues vestibulares. La epiglotis se desarrolla a partir de la parte caudal de la eminencia hipofaringea. Es una prominencia que se debe a la proliferación del mesenquima en los extremos ventrales del tercer y cuarto arco faringio. Aquí se encuentra la epiglotis. El crecimiento de la laringe y la epiglotis se produce con rapidez los primeros 3 años de vida. La epiglotis se encarga de dejar pasar el aire a la laringe y pulmones, y cuando una persona traga se dobla hacia atrás para cubrir la entrada de la laringe de tal manera que el alimento no ingrese a la tráquea y a los pulmones. Aquí se puede observar cómo la epiglotis se dobla hacia atrás para permitir el paso de los alimentos. Esta es una visión lateral de la parte caudal de la faringe primitiva. Durante la separación respecto al intestino primitivo anterior, el divertículo laringotraqueal forma la tráquea. El cartílago, el tejido conjuntivo y los músculos de la tráquea proceden del mesenquima que rodea al tubo laringotraqueal. Aquí se encuentra el tubo laringotraqueal. Las yemas bronquiales al comenzar la quinta semana se agrandan dando origen a los bronquios principales derecho e izquierdo. El derecho forma 3 bronquios secundarios y el izquierdo forma 2. En un futuro estos van a ser los lóbulos del pulmón. El bronquio principal derecho es ligeramente más largo que el izquierdo y tiene una orientación más vertical. Los espacios disponibles para el crecimiento del pulmón son estrechos y son llamados canales pericardio-peritoneales y se localizan a ambos lados del intestino anterior y gradualmente son llenados por las yemas pulmonares en expansión. Los bronquios secundarios se dividen en varias veces de manera dicotómica. Esto quiere decir que es en 2 partes. Y dan origen a 10 bronquios terciarios llamados también segmentarios en el pulmón derecho y 8 en el izquierdo. Al final del 6º mes se tienen 17 generaciones de subdivisiones y se generan otras 6 durante la vida postnatal y son llamados
bronquiolos respiratorios. A medida que se desarrollan los pulmones, adquieren una capa de pleura visceral a partir del mesenquima esplácnico. La pared corporal torácica queda revestida por una capa de pleura parietal que deriva del mesodermo somático. El espacio entre estas dos pleuras es llamada cavidad pleural. La maduración de los pulmones se debe a 4 estadios: el pseudoglandular, el canicular, sacos terminales y el alveolar. El estadio pseudoglandular abarca de la semana 5 a 16 y en este la ramificación ha continuado para formar los bronquiolos terminales, pero aún no existen bronquiolos ni alveolos respiratorios. Los fetos que nacen en este estadio no sobreviven. En el estadio canicular abarca de la semana 16 a 26 y en este las luces de los bronquios y bronquios terminales aumentan de calibre y el tejido pulmonar adquiere una importante vascularización. Hacia la semana 24, cada bronquiolo terminal ha dado lugar a 2 o más bronquiolos respiratorios y cada uno se va a dividir en 3 o 6 conductos, dando origen a los conductos alveolares primitivos. La respiración es posible al final del estadio canicular debido a que en los extremos de los bronquiolos respiratorios se han desarrollado sacos terminales de pared fina. Estos sacos son llamados alveolos primitivos. A pesar de que los fetos que nacen al final de este estadio pueden sobrevivir, pero esto es gracias a que reciben medidas asistenciales intensivas, pero la gran mayoría fallece porque su sistema respiratorio y otros sistemas orgánicos están inmaduros. Estadio de los sacos terminales. Abarca de la semana 26 al nacimiento. Se desarrollan mucho más sacos terminales y su epitelio se hace muy fino. El contacto íntimo entre las células epiteliales y endoteliales establece la barrera sangre-aire que permite el intercambio adecuado de los gases para la supervivencia del feto si éste nace prematuramente. Hacia la semana 26, los sacos terminales están revestidos principalmente por células epiteliales escamosas, que son de origen endodérmico. Estas son llamadas neumocitos tipo 1, a través de los cuales se produce el intercambio de gases. Entre las células epiteliales escamosas hay células epiteliales secretoras. Estas son los neumocitos tipo 2, que segregan el surfactante pulmonar, que también es conocido como el agente tensioactivo. Este surfactante es una mezcla compleja de fosfolípidos y proteínas. Sus fosfolípidos principales son la fosfatidilcolina y el fosfatodiglicerol. Estos incrementan la actividad superficial de los extractos pulmonares, así como la distensibilidad y la estabilidad de los pulmones. Las proteínas son SPA y forman una parte del sistema inmunitario del pulmón. Cuando hay una deficiencia de esta proteína, hay probabilidades de sufrir infecciones pulmonares y sistemáticas. También se encuentran la SPB y la SPC y la SPD, que son importantes para el surfactante en sus propiedades superficiales activas. El surfactante forma una película monomolecular que reviste las paredes internas de los sacos alveolares, estabilizando la interfaz entre el agua y la superficie alveolar, reduciendo la tensión superficial y evitando que colapsen los pulmones. O sea, facilita la expansión de los sacos alveolares al evitar la atelectasia, que es el colapso de los sacos durante la expiración. La producción del surfactante aumenta durante las fases finales del embarazo, especialmente durante las 2 últimas semanas. La producción del surfactante comienza en las semanas 20 a 22. Hacia la semana 26 y 28, el feto pesa aproximadamente 1000 gramos y posee un número suficiente de sacos alveolares y la cantidad suficiente de surfactante para poder sobrevivir. Los fetos prematuros de entre 24 y 26 semanas pueden sobrevivir, pero pueden presentar dificultad respiratoria. La tasa de supervivencia ha aumentado, pero es gracias al uso de corticoides antes del nacimiento, con lo que se induce a la producción del surfactante. Estadio alveolar. Sucede entre la semana 32 y los 8 años. El revestimiento epitelial de los sacos terminales se adelgaza hasta convertirse en una capa epitelial escamosa fina. Los neumocitos tipo 1 llegan a ser tan finos que los capilares adyacentes protruyen en los sacos alveolares. Hacia el final de este periodo fetal, los pulmones pueden llevar a cabo la respiración debido a la membrana alveolocapilar,
que también es llamada membrana respiratoria. Es suficientemente fina como para permitir el intercambio de gases. Al comienzo del estadio alveolar, cada bronquiolo respiratorio finaliza en un conjunto de sacos alveolares, de pared muy fina, separados entre sí por un tejido conjuntivo laxo. Estos sacos serán los futuros conductos alveolares. Aproximadamente el 95% de los alvéolos maduros se desarrollan tras el nacimiento. También tras el nacimiento, el tamaño de los pulmones se va a deber al aumento del número de bronquiolos respiratorios y de los alvéolos primitivos. El divertículo traqueal es una malformación congénita que consiste en una proyección ciega que es similar a un bronquio, pero que parte desde la tráquea. Esta evaginación puede terminar en un tejido que es similar a un pulmón normal y forma un lóbulo traqueal pulmonar. Este divertículo traqueal puede dar pauta a infecciones recurrentes y a dificultad respiratoria neonatal. Los movimientos respiratorios fetales se inician antes del nacimiento y hace que se aspire líquido amniótico. Los movimientos estimulan el desarrollo de los pulmones y acondicionan los músculos respiratorios. En el momento del nacimiento, los pulmones están rellenos de líquido amniótico hasta casi la mitad de su capacidad. El líquido existente en los pulmones se elimina al momento del nacimiento por 3 vías. La primera es a través de la boca y nariz, debido a la presión que se ejerce sobre el tórax del feto durante el parto por vía vaginal. La segunda es por medio de las arterias, venas y capilares pulmonares, y la tercera hacia los vasos linfáticos. Los movimientos respiratorios después del nacimiento llevan aire a los pulmones que se expanden y llenan la cavidad pleural. El síndrome de dificultad respiratoria, o también llamada enfermedad de las membranas hialinas, ocurre aproximadamente al 2% de los recién nacidos vivos. La causa más importante es la insuficiencia del surfactante o la infiltración de los pulmones. Se caracteriza por una respiración rápida forzada o insuficiencia respiratoria. El tratamiento para esto es glucocorticoides y tiroxina, que ayuda a la maduración de los pulmones y a la estimulación de la producción del surfactante. Así terminamos la explicación sobre el desarrollo del sistema respiratorio. Espero les haya gustado y los